Amén. Hermanos, les voy a dar unos anuncios corticos. ¿Pueden sentarse? Bueno, una cosa importante que tenemos es nuestra asamblea, la asamblea que va a ser en el mes de julio. Esta asamblea pues no es para toda la iglesia, pero por lo menos sí el liderazgo tendría que pues, asistir a esta asamblea. Esta asamblea tenemos hasta el 28 de febrero para poder inscribirnos y tener un descuento considerable. La asamblea, el valor es de 130.000 pesos. Si lo hacemos hasta el 28 de febrero, como tal, es necesario que hagamos un abono para que, yo sé que en la iglesia es muy largo, que nunca nos han dicho, porque es para los líderes. ¿Sí? Entonces, los líderes que están por aquí, ellos ya saben, ellos ya tienen información. Entonces, durante esta semana y el día de hoy vamos a estar recorriendo los abonos para poder tener este descuento para la asamblea. Lo otro es que los niños van a tener una fiesta especial en el mes de marzo. ¿Sí? Nosotros vamos a estar indicándoles con anticipación, pero la idea es que este niño que venga aquí traiga un niño nuevo, ¿sí? Para esta fiesta especial que vamos a realizar a los niños. ¿Sí? Entonces, por decir, Ana Celeste quiere estar en la fiesta, pero ella le toca invitar a un niño que nunca haya venido aquí a la iglesia. ¿Sí? Entonces, para que ella pueda acceder a la fiesta, tiene que traer un amiguito nuevo. Entonces, para que los papitos nos pongamos en la tarea, ¿bueno? También vamos a empezar, ya habíamos hablado algo sobre el tema de la danza, de las niñas de danza. Vamos a retomar el tema de las danzas. Entonces, de este domingo en 15 días vamos a estar tomando en lista el nombre de las niñas que quieren participar en la danza. Bueno, los niños que están presentes ahorita ya pueden subir a su clase de escuela dominical. Y también en el mes de abril vamos a tener presentación de niños. Presentación de niños lo hacemos hasta los 3 años. Más de 3 años no se hace presentación. Son los niños de 0 hasta 3 años. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar. Vamos a presentar la palabra de Dios. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Yo sé que tú estás hablando, Señor, en esta época tan difícil. Tú sigues hablando, Señor. Tú te sigues moviendo y sigues, Señor, haciendo milagros. Como dice la canción, eres nuestro milagroso, Señor. Eres el que derrumba, Señor, cualquier cosa, Señor. Quita todo muro, toda cadena, Señor, que se quiera levantar, toda cadena que quiera atarnos, Señor. Tú la deshaces, Señor. Si clamamos a ti, a tu nombre, mi Dios. Por eso ponemos delante tuyo en el día de hoy, en la mañana de hoy, esta palabra, Señor, sabiendo que tú harás, mi Dios, que tú harás cosas grandes en este lugar, que tú cambiarás, Señor, nuestros destinos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Les pido disculpas si de pronto me da un poquito de tos, es que estaba un poquito enfermo, pero nada de lo normal, nada fuera de lo normal. Los niños yo ya los mandé a subir hace rato. Aquí tenemos una petición. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1, 16.
Esta iglesia es una iglesia de discípulos del Señor. Amén. Diga, yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo. ¿De quién? De Cristo. Un discípulo de Cristo. Amén. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que debemos mirar. Siempre ser discípulos del Señor, discípulos de Cristo. ¿Sí? El propósito de todo ser humano en la tierra al nacer es encontrarse con el Señor Jesús. Ese es el propósito. Si usted o si una persona no se ha encontrado con Jesús, es muy difícil que logre ver cuál es su objetivo en la vida. Usted puede hacer muchas cosas, usted puede ser carpintero, puede ser periodista, puede ser de todo, pero si usted no ha encontrado a Jesús, no está completo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Nuestro objetivo al nacer es encontrarnos con el Señor. Por eso es tan importante la misión que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestra misión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo ser, a toda persona. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo que debemos fijarnos todos los días en nuestra vida. ¿Usted lo está haciendo? Amén. Porque están tan callados, están haciendo frío, si yo sé, pero el día de hoy debemos tomar una decisión. ¿Sí? O usted está con Cristo y es discípulo de Cristo, o no está con Cristo y no es discípulo de Cristo. La palabra de hoy yo le puse por nombre: les enseñaré a ser pescadores de hombres. Les enseñaré a ser pescadores de hombres. Es que una de las cosas que a mí me afana o me preocupa es saber cómo predicarle a una persona y que se vuelva un discípulo de Cristo. Obviamente yo no soy el que les voy a enseñar cómo ser un pescador de hombres, pero sí tenemos a alguien que sabe cómo hacer discípulos y cómo nosotros podemos pescar hombres. Recordemos que el propósito este año, ¿cuál es? ¿Alguien que me recuerde cuál es el propósito este año en esta iglesia? Esa es la rema de la cruzada cristiana este año, que es viviendo nuestro Pentecostés. ¿Sí? Pero se acuerdan que en la primera palabra que yo di este año, yo empecé a botar datos, que estábamos buscando la voluntad de Dios, que el hermano Fabián dio aquí que había varias formas de entender la voluntad de Dios, que se revelaba de diferentes maneras. Entonces buscamos en la Biblia la voluntad revelada de Dios, y una de las que encontramos fue ir y hacer discípulos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo este año de la iglesia? Hacer discípulos, ¿sí? Vamos a ser obedientes al Señor, y desde este año la iglesia está enfocada a hacer discípulos, ¿sí? A hacer discípulos. Y también después vimos otra palabra que nos hacía recordar las cosas malas que habían en nosotros y renunciar a esas cosas malas, ¿sí? Como discípulos debemos empezar a deshacernos de esas cosas malas. Pero también vimos que hay unos obstáculos que tenemos como seres humanos para poder ser buenos y verdaderos discípulos del Señor. Hasta ahí vamos, hasta que llegaron nuestras primicias, ¿cierto? Y bueno, mi esposa predicó acerca un poco de las primicias, y después llegaron las primicias, y hoy se nos olvidó todo. No se nos olvidó, yo los estoy haciendo recordar que el objetivo de la iglesia debe ser saber ser un buen discípulo del Señor y saber hacer buenos discípulos para el Señor, ¿cierto? Entonces dice que la palabra dice: les enseñaré a ser pescadores de hombres. Entonces vamos en Marcos 1:16, dice:
Jesús llama a 4 pescadores. ¿A 4 qué? Pescadores. Andando junto al mar de Galilea. ¿Sí? ¿Me escuchan? Junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo y a Zebedeo. ¿Quién era Jacobo? Sí, un discípulo, pero es el mismo Santiago. Recordemos que Jacobo, cuando usted escuche Jacobo, es el mismo Santiago. Sino que hay dos Jacobos. Jacobo el mayor y Jacobo el menor. O sea, Santiago el mayor y Santiago el menor. Y este era hijo de Zebedeo. Y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a 4 pescadores, ¿cierto? 4 hombres que estaban haciendo su oficio común y corriente, ¿cierto? Quiero que nos sumerjamos un poquito en el contexto de Marcos, del libro de Marcos, ¿sí? El libro de Marcos fue escrito por Marcos, que era un discípulo, pero no era discípulo directo de Jesús. Era uno de los discípulos que pudo ver y presenciar las obras de Jesús, pero no era un discípulo directo, ¿cierto? Marcos era el mismo Juan Marcos. ¿Recuerdan a Juan Marcos? No. Juan Marcos fue el joven que Pablo se quería llevar, que Pablo se llevó con Bernabé a su primera misión. ¿Y qué hizo Marcos? Los dejó botados. Y en la segunda misión, ya Pablo dijo: no. Pablo dijo a Bernabé: no, ya no nos llevemos a Marcos, porque en la vez anterior nos dejó botados. ¿Recuerdan la historia? Yo me imagino que Marcos era joven, era muy joven, y quién sabe qué le pasó por su cabeza para dejar botados a Marcos y a Bernabé en la primera misión, ¿sí? Me imagino que Marcos era así como más o menos de la edad de Samuel, más o menos como la edad de Diana, más o menos, ¿verdad? Recordemos que este mismo Marcos era hijo de los dueños de la casa donde llegó el Pentecostés. Ustedes leen en Hechos 12:12 y dice que los padres de Juan Marcos eran los que preparaban el lugar para que todos los discípulos oraran allí, ¿sí? Entonces, Marcos había visto milagros, ¿sí o no? Había visto descender el Espíritu Santo, ¿sí o no? Había presenciado cómo Jesús se reunía con sus discípulos y hablaban y oraban, ¿cierto? Marcos era un joven que había visto las cosas del Evangelio, que había presenciado milagros, que había visto las cosas de Jesús. Yo creo que esa era la motivación para que Marcos se fuera con Pablo y con Bernabé a hacer la primera misión. Pero ¿qué pasó? En el camino pudo haber sido que vio las cosas muy difíciles. ¿A cuántos no nos ha pasado que nos amenazan o que pasa algo en nuestra familia y nos da cosita y ya, como que empezamos a desanimarnos, ¿cierto? Y más siendo jóvenes. Los jóvenes como que se desaniman más rápido. Y cuando son adolescentes no saben ni qué hacer. Yo creo que Marcos dijo: no, pues
Si le están tirando piedra a Pablo, imagínense a mí, yo me voy a otra misión con ellos y me vuelven nada. Y decidió irse con su mamá, o de pronto dejó una novia allá y dijo, no, yo debería estar con mi novia. ¿Sí? Pero Marcos tuvo una redención. ¿Por qué? Porque si no, no estaría su nombre en el libro del Evangelio de Marcos. Es un evangelio que es muy rápido. Usted puede leer Marcos en 2 horas. Si usted se sienta juicioso a leer Marcos, se lo lee en 2 horas. ¿Cuántos ya han leído Marcos completo? Levante la mano. Yo sí quiero ver. Poquitos. Porque los demás lo leen como por pedacitos. No, siéntese en su casa y lea el libro de Marcos. Y es muy interesante porque este discípulo que dejó botado a Pablo y a Bernabé y quiso pelear a Pablo y a Bernabé, 2 predicadores, mejor dicho. Pablo dijo, no, yo ya no voy con ese chino ya. Y Bernabé dijo, no, pero mire que él ya quiere volver. Y dijo, no, si quiere váyase usted con él y yo me voy con Silas. Y se separaron. Pero todo tenía un propósito. ¿Sí? Joven que está aquí presente, dígale, mi vida tiene un propósito. Dije joven, ¿no? Ojo los de 30 y punta que ya no son jóvenes. No, ya están muy muchitos. Ya usted ya no es joven, ya es maduro. Entonces, los jóvenes, a pesar de que son así todos introvertidos, que la embarran, que meten la pata, también tienen un propósito en las manos del Señor. Por eso necesitamos que esta iglesia se llene de jóvenes, amén. Amén. Entonces, invite a sus hijos, no veo sus hijos, sus nietos aquí, deberían traerlos obligados. Obligados. Pero sí háblenles, dígales, no, esa iglesia está llena de jóvenes. Hable bien, ayer estuvimos en una conferencia que nos decía que habláramos bien de nuestra iglesia. Y claro, usted le dice a un joven que está en su casa, venga, hay unas muchachas muy bonitas, vea que son, que bien, así sea por mirar. Ya después el Señor los transforma. Y dígale a las chicas, no, vaya, hay unos chicos que adoran al Señor, que tocan la guitarra, uno que toca el bajo, que es simpático. Y verá que eso, que hacemos actividades para los jóvenes también. No somos una iglesia de la última generación, de los últimos santos, de los últimos días que ya somos los que nos vamos a ir y ya, se acabó. No, también hay generaciones. Recuerden que el pueblo de Israel se quedó sin una generación que no conoció a Dios y por eso tuvieron tantos problemas. Entonces este joven Marcos, yo creo que todo decepcionado de ella, yo creo que todo aburrido, le diría a Bernabé, no, ese Pablo ya no me quiere. Pero después, más adelante, usted lee con atención la Biblia, Pablo mismo le dice, tráeme a Marcos, que es útil para la obra. Que es útil, o sea, Pablo se dio cuenta que Marcos sí era útil para la obra, pero durante ese tiempo yo creo que Marcos vivió un proceso. Y primero hubo una persona que lo alentó, que fue Bernabé. Bernabé no lo dejó votar porque de otro líder hubiera dicho, bueno, Marcos, quédese aquí con su mamá y yo me voy con Pablo. Bernabé dijo, no, pues si usted no quiere ir con el chino, yo me lo llevo y nos vamos para otro lado. Y lo ayudó, ¿sí? Lo ayudó a salir adelante. Pero también historiadores dicen que el libro de Marcos es la narrativa de Pedro. O sea, Pedro fue el que le narró a Marcos para que él escribiera. Pedro dijo, venga, chino, pues usted de pronto no podrá predicar o le da miedo que le peguen piedras. Entonces siéntese aquí, yo le voy a contar mi historia de lo que ocurrió y usted la escribe. Y eso fue lo que pasó. Pedro sirvió algo útil en Marcos, ¿sí?
y hasta ahora es uno de los libros más acertados de la Biblia, de los 4 evangelios, pues más acertado, pero sí es el más concreto. O sea, aquí los milagros que usted ve en Marcos, en los otros evangelios fueron copiados de lo que se narró en Marcos, porque Marcos es uno de los primeros libros, ¿sí?, escritos, ¿sí? Entonces, Juan, Mateo, Lucas vieron, en Marcos dice tal cosa, y escribieron. ¿Por qué? Porque es lo que vivió Pedro directamente. Entonces, por eso vemos el primer llamado que hace Jesús a Simón, que Simón era Pedro, y era lo que estábamos hablando, el tema de los pescadores. Si usted quiere aprender a ser discípulo de Jesús, pues tiene que leer la Biblia, que ahí nos enseña a ser discípulos de Jesús. Uno puede coger un poco de libros que digan los 5 métodos para ser buen discípulo, o discipulado por ángeles, o el discipulado más rápido y no sé qué, en 3 semanas ser discípulo. Sí, son buenos esos libros, pero son escritos por hombres. En la Biblia usted va a encontrar cómo Jesús discipuló a las personas. Entonces, por eso nos empezamos a adentrar en el libro de Marcos. Y vamos a ver unas lecciones que Jesús nos deja en estos capítulos corticos. Amén. Bueno, el Evangelio de Marcos, vemos un Jesús en acción. No hay fe si usted no la pone a prueba. La palabra es muerta si usted no hace nada, ¿sí? Yo no puedo ser un cristiano de que predico y predico y predico, de que van a venir bendiciones, de que voy a ser transformado, pero no lo veo en mi vida, ¿sí? Yo no solo puedo ser un cristiano y decirle a otra persona, no, mire que es que Jesús cambia personas y usted no ha cambiado. Eso es falso. La Biblia tiene que ponerse a prueba y ponerla usted a prueba, ¿sí? Si usted tiene una dificultad, usted tiene que meterse en oración, meterse en ayuno y meterse en la palabra. Y la palabra le va a dar la solución para ese problema, pero debe solucionarse, porque si usted es un cristiano que sigue con el mismo problema desde hace años, quiere decir que no ha hecho nada la palabra. O sea, su Dios sí es tan real como lo está imaginando. Debemos preguntarnos eso. A Jesús le gustaba hacer. Él era de los que iba diciendo y iba haciendo. La Biblia es para vivirla. Yo siempre la pongo a prueba. A mí me gusta poner a prueba la Biblia. Una vez, les voy a contar esto, no estaba acá, pero les voy a contar. Una vez yo estaba en la casa, era recién convertido, y me llegó la noticia que uno de mis tíos le había pasado un accidente y había quedado paralizado de la cintura para abajo. Y yo estaba en mi casa y yo decía, Señor, tú puedes hacer algo, yo sé, yo tengo fe que tú puedes hacer. Y el Señor me llevó una palabra, la palabra del paralítico que los amigos lo llevan cargado hasta donde está Jesús, y rompen el techo y lo mandan y Jesús lo sana, ¿cierto? Y yo decía, ¿cómo hago? Porque mi tío no, bueno, yo decía, ¿cómo hago para que mi tío conozca del Señor y lo sane? Porque mi tío no era conocedor del Señor. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Él estaba en un hospital, entonces yo no lo podía sacar del hospital. Yo no podía reunir a 4 amigos para sacarlo del hospital. Y yo decía, ¿cómo hago? Por lo menos le voy a hablar del Evangelio. Entonces cogí una cartillita, dije, le voy a hablar. Y lo llamé y le pregunté cuáles eran los horarios de atención.
y los horarios de atención eran después de las 12 del mediodía y yo tenía que trabajar. A la 1 de la tarde yo entraba a trabajar, entonces no me daba el tiempo para yo ir, predicarle y después devolverme al trabajo. Yo dije, no, pero tiene que ser hoy porque hoy me dieron la palabra. Y eran como las 6 de la mañana y yo, ¿qué hago? Y yo dije, Señor, pues si ha de conocer de ti, pues yo le voy a llevar la palabra a conocer. Entonces me fui hasta el hospital y yo antes de llegar al hospital yo dije, ¿cómo hago para que me dejen entrar? Porque usted sabe que las visitas en un hospital son complicadísimas. Eso para que lo dejen entrar a usted a un hospital, si no es horario de visita. Pero yo tampoco quería advertirle a nadie porque yo tenía una promesa. Entonces yo llegué al hospital y yo me iba acercando y yo oraba, Señor. Y lo único que se me ocurrió es decirle al Señor, Señor, hazme invisible. Y que yo me pueda entrar a ese hospital y que nadie me vea y poder llevar tu palabra. Y me iba acercando y me iba acercando. Y mi mente humana pues decía, no, pues métase por encima de las vallas, o sea, cuélese. No, pero yo decía, si me pillan. Y yo decía, bueno, vamos derecho. Y el Señor me dijo, no, entre normal, que yo voy a hacer algo. Entonces, yo entré, fui acercándome a las escaleras y vi el celado. Y yo fui entrando. Y preciso entró primero un doctor, antes que yo. Entró así como con afán, entró rápido. Y claro, yo seguí, yo entré y el celador no me dijo nada. Parecía como si no me hubiera visto. Yo no sé si fue el doctor primero que entró y me vieron cara de doctor, pero yo entré, pero yo iba en jeans, yo entré y claro, yo empecé a mirar, ¿y ahora dónde? Porque tenía que preguntar en qué cama, en qué habitación estaba, y yo no. Entonces lo único que vi, eso como que uno empieza a entrar en pánico, de no, me van a pillar, me van a sacar. Y vi el ascensor. Y yo me entré al ascensor y entraron una camilla y 2 médicos. Y yo los miraba, ellos me miraban, pero seguían hablando ellos. Y subimos como un 4.º piso y yo dije, y debe ser por acá, y yo me salí. Y yo después me escondí por allá detrás del baño y dije, Señor, ayúdame a encontrarlo. Y yo no sé, yo vi unas habitaciones así, a lo lejos. Y me metí a una habitación y preciso estaba. Nadie me vio, nadie me dijo nada, pero yo había creído en la palabra, yo había puesto a prueba la palabra. Yo llegué allá, hablé con mi tío y yo me pregunté, ¿usted cómo hizo para entrar? Y yo le dije, no, pues el Señor, la verdad no le quise contar toda esa retaíla porque yo iba a leer el librito y le hablé al Señor, le dije que Él lo podía sanar, que Él lo podía levantar de ese estado en el que estaba. Y me fui. Y ya cuando iba a salir, el celador me dijo, oye, ¿y usted de dónde viene? Y yo, no, pues estaba en una visita. Y dije, pero las visitas no son, no, pero yo ya me voy. Y digo, pues bueno, vaya. Lo logré. Yo cuando salí más contento. Y pude ver que la Biblia es real. Pude comprobar que lo que está escrito ahí es verdad, pero si usted no lo pone a prueba, pues nunca va a saber si es verdad o no, ¿sí? Entonces pude evidenciar, pude poner a prueba la Biblia. Lo primero que vemos aquí en Marcos es a Jesús haciendo un llamado. Jesús le hace un llamado ¿a quiénes? A los primeros discípulos que va a encontrar, ¿cierto? Jesús escoge al que quiera. Él no se pone a mirar si es alto, si es bonito, si es flaco, si no es flaco, si tiene dinero, si no tiene dinero, si está trabajando o si no está trabajando. ¿Qué pensaría uno? Es que Jesús debió haber escogido sus discípulos en las sinagogas, ¿no? Porque ahí era donde estaba el conocimiento de Dios. Pero Jesús miró algo antes, ¿y miró qué? El corazón.
¿El corazón de quiénes? De sus discípulos. Y antes, en esa época, los discípulos eran los que buscaban a su maestro, no lo contrario. Aquí lo que vemos es que Jesús buscó a sus discípulos. ¿Qué dice la palabra? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Esa es una palabra para cada uno de los que estamos acá. Nosotros no es que, ay no, yo decidí seguir a Cristo. Hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo. Pero no, el Señor ya nos escogió desde hace mucho tiempo. Él ya sabía quiénes éramos. Él sabía nuestras intenciones, nuestros deseos del corazón, ¿cierto? Y Él nos escogió. Estas personas estaban aquí trabajando. Ellos no estaban desocupados. Una de las excusas de los cristianos, no, es que estoy muy ocupado, es que he tenido mucho trabajo y la verdad, no, es que yo no sé si pueda servir. Aquí se le derrumba esa excusa, mi hermano. Pedro, Simón y Andrés, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando en su oficio, que era ser pescadores. Y que ese oficio era un oficio muy reconocido. Y en esa época, el que tuviera una barca era como si tuviera un carro. Y Pedro y Andrés, o sea, que no eran cualquier persona, no eran pobrecitos, no, eran conocidos comerciantes del lugar, ¿sí? No eran cualquier aparecido, cualquier desocupado, era una persona comerciante. ¿Es usted comerciante? Amén. El que es comerciante. ¿Es usted trabajador? Amén. ¿Es usted empleado? Amén. ¿Está trabajando? Amén. ¿No está trabajando? Amén. Sí, hay unos que no están trabajando. Pero si no está trabajando, pues puede servirle también. No quiere decir que solamente los que están trabajando, ¿no? Estaban trabajando, estaban haciendo sus labores, ¿sí? Y es algo importante que debemos tener en cuenta, que Jesús no coge a cualquier persona desocupada, que porque está desocupado venga y siga. No. Él coge a personas ocupadas y personas que están en la obra, haciendo la obra, ¿sí? En Juan 15, 16 dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Los discípulos de Jesús no eran pobres, eran personas con trabajos estables, preeminentes. Simón tenía su propia casa en Capernaum y también tenía una barca donde pescaba con su hermano Andrés. Jacobo y Santiago, que era el mismo Santiago, perdón, y Juan tenían también, junto con su padre Zebedeo, tenían una compañía de pescar. Dice ahí más adelante, dice que pasando de allí poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Entonces, Jacobo y Juan también dejaron a su padre, pero ahí vemos que Jacobo y Juan ya tenían, era una barca más grande, ¿sí? Tenían empleados, era un negocio más estable, ¿sí? ¿Y qué hizo Jacobo y Juan? Pues dejaron a su padre. ¿Y siguieron a quién? A Jesús. ¿Qué nos está llamando Jesús a hacer? Que nos sigamos. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Había un joven que era muy rico y cumplía todos los mandamientos. Y llegó donde Jesús y dijo: Jesús, listo estoy. Obedezco a mis padres, doy mis diezmos, soy juicioso, hago todo lo que el Señor nos dice. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tengas
Toma tu cruz y sigue. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste. No, yo no puedo vender todo lo que tengo. Yo no puedo dejar mi trabajo. ¿Sí? Y a veces nos pasa, ¿no? No estoy diciendo que ahorita todos van a renunciar al trabajo. Llegan acá, listo, estamos listos para la obra. No, porque el Señor también necesita que usted pase por el proceso, ¿no? Y desprenderse de las cosas materiales, desprenderse de los hijos, desprenderse de su propia vida es difícil, cuesta. ¿Sí? Eso es lo que quiere Jesús, que usted le entregue todo a Jesús, que nos decía el pastor hace 8 días, entregarlo todo. Y algunos, lo voy a entregar todo, sí, sacar el billete. Eso no es entregarlo todo. Entregarle todo es su vida, congregarse, darle todo al Señor, todo su espacio, todo su tiempo, todos los momentos que usted esté allá sola y quiera ver Netflix, pues piénselo si le está entregando todo al Señor. Entregarlo todo es decirle no voy a ver hoy Netflix, sino que voy a leer la Biblia, voy a hacer un estudio de ti, quiero conocerte, Señor, dedíquele tiempo en oración. Vamos a abrir unos grupos, ya se están abriendo unos grupos de conexión con la iglesia, para que ustedes puedan asistir a estos grupos. En estos grupos hay líderes que están aquí pendientes en la iglesia y que quieren empezar a hacer crecer la iglesia y expandirla. Entonces, usted pregunta por los grupos y nosotros le decimos quiénes tienen grupo para que vayan, para que lo fortalezcan, ¿sí? Eso es entregarle todo al Señor, es buscar de la presencia en todo momento, ¿sí? Esa es la primera lección que debemos aprender. Y yo le puse por nombre un llamado a la orilla del mar. ¿El mar qué significa, mi hermano? El mar significa caos, significa problemas, dificultades, donde tengo que ir a trabajar, donde tengo que ir a sudar, donde tengo que tirar la red y sacarla y si no hay, otra vez volver a tirarla y sacarla y no hay, otra vez. Ese esfuerzo es su día a día. Ese es el mar. Es su día a día, los problemas, las dificultades que usted tiene. Que no llegó la plata para el recibo del gas, que no llegó la plata para el recibo de la luz. Ese es el mar, las dificultades. Usted no hizo que en el mar sube y baja, sube. Yo soy malo para viajar en barcas, en botes, uy, no, a mí me mareo. Yo estoy así. Y empiezo a ponerme verde, y no, me mareo y pero mi esposa es muy buena para eso, ella no se marea, pero yo sí. Y a mí el mar me produce, ¿usted lo ha visto el mar de noche? Sí. Uy, eso es horrible. A mí me da miedo. O sea, eso se ve negro, y ruge, así, y se mueve. Yo prefiero tener mi casa en las montañas, sí, en la roca firme que es eso. Pero el mar me produce como ese temor, inestabilidad. Usted caiga hacia el mar y verá quién lo saca de él. A menos de que usted sea un buen nadador, usted se va cansando hasta que se fatiga y se lo traga. El mar es muy peligroso. Bueno, hay gente que le gusta pero para mí es peligroso. Pero Dios hace un llamado. Jesús va a la orilla del mar y empieza a buscar a sus discípulos. Esos hombres que solo él conocía que tenían un buen corazón. Esos hombres que eran trabajadores, que se arriesgaban todos los días en el mar buscando su comida. Jesús ve su corazón y dice, ellos van a ser mis discípulos. Y el día de hoy, Jesús les está haciendo un llamado a cada uno de ustedes. Estamos en tiempos difíciles, dice la palabra, bueno, todos los predicadores, estamos en los últimos tiempos. Y sí, estamos más cerquita que Pablo porque ellos decían que eran los últimos tiempos, pero no estaban tan cerquita como nosotros.
Nosotros ya le llevamos 2025 años de ventaja, imagínense. Entonces, son los tiempos más cercanos, aunque nosotros no sabemos cuándo va a suceder. Pero debemos ser líderes y discípulos fuertes, porque esta última época es la más difícil. ¿Y a quiénes vamos a entrenar nosotros? ¿A quiénes vamos a discipular? ¿A quiénes? A los de los últimos tiempos. Vamos a discipular a esos chinos. Por ejemplo, Samuel, yo creo que le va a salir un discípulo que va a ser una joyita, porque esa joyita tiene que enfrentarse a los últimos tiempos, ¿sí? O sea, cada vez los discípulos que tenemos cada vez son más fregados, porque tienen que ser más resistentes. Y si usted los apasiona, los envuelve, los discipula, los forja en la roca que es Cristo, ellos van a ser fuertes para poder resistir una persecución. Ahorita no nos están persiguiendo, acá en Colombia, en China sí. En China no podemos hacer la bulla que estamos haciendo ahorita, porque no es el vecino el que viene acá, sino la policía, y se los llevan y los castigan por allá, y a muchos los desaparecen, los matan, ¿sí? Ellos les toca en cuevas. Y los que tienen Biblia, yo no sé si ustedes han visto un video de un poco de chinos de la China, que les llegan las Biblias y están metidos en una cueva, y les llegan las Biblias y las destapan, y eso lloran, y eso las cogen, las abrazan, y nosotros a veces, allá en la esquina hay una Biblia desde que llegué, empolvada, de verdad, qué pecado, de verdad. Y no han leído ustedes Marcos. Allá está la Biblia preparada para que usted la coja y lea Marcos. No sé de quién es, pero la regalo. Porque el que tiene una Biblia botada es porque de verdad es el colmo. Yo tengo hartas Biblias. Yo recogí de la basura una Biblia en inglés. Yo dije, en algún momento me va a servir. Me gusta el inglés, pero no lo sé mucho. Pero la tengo ahí para que una persona, un joven, que quiera aprender inglés con la Biblia, me diga, yo quiero esa Biblia. Yo, listo, que la tengo. ¿Sí? O que quiera predicar en inglés, uno nunca sabe. Porque a mí me da pesar con las Biblias botadas, de verdad. Hay gente que está, es como la comida, yo regañando a mi hija que bota la comida. Y esa es la comida, la Biblia es la comida diaria. De verdad, usted tiene una Biblia, póngala en su cama al lado de la mesita de noche. Verá que todos los días esa Biblia le va a hablar, la va a llamar, le va a decir, oiga, léame. De verdad, apasionémonos por la lectura bíblica. Me desvío. No era el tema, pero esa es la primera lección, ¿no? Aprender a ser discípulos, aprender a escuchar el llamado del Señor. Usted va a tener discípulos que usted va a decir, no, usted no parece discípulo, usted parece hijo de Dios. Porque va a ser duro, ¿sí? Usted trabaja, pero solo el Señor conoce el corazón de esa persona. Y el día que lo convierta, va a ser como Pablo. ¿Quién convirtió a Pablo? ¿Recuerdan la historia? ¿Cómo se llamaba? Saúl. ¿Pero quién convirtió a Saúl? Dios, sí, pero ¿a través de quién? Ananías. Lean Hechos 9, y en Hechos 9, de ahí para adelante le cuentan la historia de cómo se convirtió Pablo. Bueno, no se los voy a contar porque segunda lección: los haré pescadores de hombres. Yo cuando llegué aquí al barrio Floralia y estaba haciendo los trabajos, obviamente yo tenía mucho susto. Yo decía, la congregación, decía, Señor, ¿qué quieren ellos? Y en una de mis oraciones le dije, Señor, enséñame, que seas tú el que me enseñes a ser pescador de hombres, porque la humanidad se está perdiendo. Y a veces nosotros nos preocupamos por nuestros trabajos, y yo sí, lo sé,
pero preocupémonos por la gente también, por las necesidades de las personas. Dígale ahí en sus oraciones al Señor, enséñame a ser pescador, enséñame a ser discípulo. Que no sea Julián, el pastor, que me esté diciendo, sino que seas tú. Jesús hace una promesa ahí. ¿Cuál es la promesa? Dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús ya conocía a Andrés y a Simón, porque ya los había visto. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Andrés vio a Jesús, decidió seguir a Jesús. Jesús conoce las necesidades que nosotros tenemos. Él sabe que necesitaban los discípulos en esa época, cuáles eran sus luchas, cuál era su día a día, ¿sí? Y también lo conoce con nosotros. Él sabía que Pedro era difícil de tratar, pero él vio en Pedro algo diferente en los demás. Y le dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Mira, mi hermano y mi hermana, no importa usted qué sea, lo que haya hecho hoy, ayer, antier, Jesús tiene una promesa. Y es que lo va a convertir, a pesar de usted, lo va a convertir en pescador de hombres. Si usted está tartamudo, si usted no habla bien, si usted le da pena, si usted no sabe predicar, si usted no conoce el Evangelio, si usted no sabe leer, no importa. Si usted ya lee mucho, que ya es nerdo. Yo era nerdista, pues soy nerdo. No importa lo que usted sea, Jesús lo va a convertir en pescador de hombres. Solamente se hace una cosa. Dice, venid en pos de mí. O sea, búsquenme a mí. No es que Jesús lo va a transformar de un momento a otro, no. Usted debe primero buscar a Jesús para que Jesús lo haga pescador de hombres. ¿Quién quiere ser pescador de hombres? Amén. Queremos ser pescadores. Queremos ser discípulos de Jesús. Bueno, si usted no quiere, es diferente. Pero Jesús tiene esa promesa. Mire, yo he visto testimonios de personas que eran drogadictas, que eran personas chandas en este mundo. Chanda. Hay un pastor que se llama el pastor Vladimir, yo lo conozco. El pastor de la iglesia se llamaba antes el taller del maestro en Bosa, queda por allá en un hueco en Bosa. Y él era vicioso, atracador, era sicario. Eso tiene una cicatriz de aquí a acá, no ve por un ojo. Y ahorita predica el Evangelio. Y saca a chicos que están en esa condición. Los restaura. O sea, la obra que está haciendo el Señor en este varón es monumental, es gigantesca. Y él ha tenido que pasar por procesos difíciles. Pero gloria a Dios que Él se está moviendo. ¿Verdad que para Dios no hay nada imposible? Yo una vez oraba al Señor y le decía, Señor, ¿te voy a quedar grande? Yo te voy a quedar grande. El Señor me decía, no, yo no, pero usted tiene que pasar por un proceso. ¿Sí? Por un proceso. Entonces, el Señor tiene esa promesa para cada uno de nosotros. No importa de dónde vengamos, no importa si usted es bueno, es malo, es una buena persona, una mala persona. Si usted va en pos del Señor, lo va a hacer pescador de hombres. ¿Quién sabe qué hombres? ¿Quién sabe si personas difíciles, complicadas, si prostitutas? Hay mujeres que tienen ese ministerio de poder aconsejar a personas que han estado, a mujeres que han estado en prostitución, o a hombres. Ahora hay muchos hombres que también hay en prostitución. Miren, hay una palabra que me gusta, que dice, venid en pos de mí
y haré que seáis pescadores de hombres. La promesa que hizo a Andrés y a Pedro a orillas del lago de Galilea todavía se aplica para los que están dispuestos a predicar con decisión el mensaje divino. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es un sermón que dio Spurgeon y que transformó a muchas personas. Si usted está dispuesto, si usted tiene la pasión, si usted quiere hacerlo, mire que al Señor no le queda nada imposible, solo que su corazón esté dispuesto. Amén. Amén. La tercera lección es ya algo diferente y quiero que sigamos leyendo ahí. Dice en Marcos 1, 21, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, esto es un día con Jesús. Este es el discipulado de Jesús. ¿Qué hizo Jesús primero? Llamó a sus discípulos: síganme. Les dio una promesa: si vienen en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Listo. Primera y segunda lección. Tercera lección que vamos a aprender del Señor, y es: el reino espiritual existe. No piense que son circunstancias, no piense que son situaciones, no piense que hay un reino espiritual, y debemos como discípulos tener en cuenta eso. Todas las cosas que pasan es porque hay algo que nos está afectando espiritualmente. ¿Qué pasó? Jesús entró a una sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la sinagoga? Enseñando. Yo soy de los predicadores profesores. Entonces, que me gusta que me completen las palabras. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Y qué pasó ahí? Se levantó uno de la sinagoga y era un ¿qué? Un espíritu inmundo. Entonces uno se pregunta: ¿en una sinagoga hay espíritus inmundos? Sí. Aquí en la iglesia hay espíritus inmundos. Yo no soy experto en demonología ni nada de eso, pero por lo que he podido ver y leer y aprender, los demonios no pueden andar por ahí solos. A veces se manifiestan, pero no es que anden solos así contentos. Necesitan de cuerpos, que esos cuerpos son las mismas personas, y ahí es donde habitan. ¿Cómo habita un demonio en una persona? Ellos no se entran sin permiso, ellos se entran con permiso. ¿Cómo le da usted permiso a un demonio? Le abrimos la puerta. ¿Cómo le abre usted la puerta? No haciendo así. Con el pecado. Si usted peca, puerta abierta. Puerta abierta fija. ¿Y un cristiano puede estar endemoniado? Pues depende de cuál cristiano es. Porque habemos muchos cristianos, pero pocos discípulos. ¿Sí? Muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Y no oran, y no ayunan, y no leen la palabra.
así como van a ser cristianos. Entonces, vemos que en esta sinagoga, donde se supone que está la ley, los doctos, los importantes, los que conocen de la palabra, había un ¿qué? Un demonio. Y ese demonio, ¿qué dice? ¿Qué tienes contra nosotros? O sea, no había solo uno, habían varios. ¿Y qué dice el demonio? ¿Por qué nos molestas? O sea, estaban cómodos. Los principales de la sinagoga no se habían dado cuenta de que estaban con demonios. O sea, así era la doctrina de ellos. Era una doctrina muy religiosa. Y a los demonios le encanta, ¿qué le encanta? La religiosidad, la idolatría. No que yo no muevo este micrófono de ahí porque ahí está la bendición. Es un micrófono, hermano. Es una mesa, es una silla. A veces buscamos, a veces santificamos las cosas que no son santas y rechazamos las santas. Rechazamos a las personas. La hermana viene y trae una minifalda. Nunca ha venido y viene con una minifalda. Sálgase que no es del diablo. Nada, nunca ha venido, dígale con amor. Pues, sáquela allá en un momentico, hermana, le puedo hacer una recomendación. Háblale diferente, con amor. Y recordemos que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, o sea, son santos. Las personas son santas, esos son los importantes, las personas, no las cosas. Esto se puede acabar, esto se puede tumbar, esto se puede caer. Y en la sinagoga, ¿qué hacían? Que habían decretos, que habían leyes y que habían cosas establecidas. Pero también habían demonios. ¿Y los demonios qué hacían? Opinaban. Decían, no, a mí no me parece que eso sea bueno. Claro, pues al demonio no le va a parecer. Los demonios opinaban. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Lo saca. Pero el demonio reconoce una cosa, la autoridad de Jesús. El demonio sabe y se incomoda y empieza a levantarse y empieza a protestar. No me acuerdo que el primer día que iba a predicar acá, se nos... ya les he contado esa historia. Bueno, para los que no les he contado. Se nos aparecieron dos borrachos, preciso de un equipo de fútbol que no me gusta. El de mi suegro. Millonarios. Y pasaban así, celebrando así. Y yo estaba quieto y empezó y se enamoró. ¿Dónde está la hermana? Se enamoró de mí ese demonio. Y empezó a insultarme, que no, que las iglesias, que no hay que... Y dijo una cosa, dijo, cuando se llene esta iglesia voy a venir. Pero no era él, era el demonio. Entonces, vamos a llenar la iglesia. Vamos a leer, porque no va a haber demonio, no va a haber cosa que interrumpa lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y van a pasar situaciones. Por eso debemos fortalecernos. No nos puede coger el demonio con las rodillas dobladas o así. No, tenemos que ser fuertes, fortalecernos. ¿Cómo me fortalezco? Con lectura bíblica, con oración, con ayuno, con palabra. Yo no me puedo decir, no, soy fuerte y valiente, y venir aquí, pasa algo, cualquier cosa puede pasar. Entonces debemos prepararnos. El demonio reconocía que había una autoridad sobre todas. Decía, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pero Jesús en ese momento no quería ser reconocido. Dijo, cállese más bien, salga. Y pum, hizo su espectáculo el demonio y se fue. ¿Y qué decían los demás? ¿Qué decían? ¿Qué decía la gente? Los de la sinagoga. ¿Quién es este que predica con autoridad?
¿Quién tiene la autoridad? Jesús. Yo no puedo hacer en mis fuerzas. Solamente en el nombre de Jesús podemos reprender al demonio, podemos reprender a Satanás, podemos luchar la buena batalla. Si yo no estoy con Jesús, si yo no permanezco en Él, es muy difícil, ¿no? Usted lo puede hacer, lo puede intentar, yo no sé cuántas veces usted lo ha intentado en sus fuerzas y no puede, y es por eso, porque es en sus fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero ¿cómo hacemos que el Señor nos ayude? Pues buscando su presencia, examinando, mirando, ¿sí? Este martes, aprovecho para hacerle la cuña, vamos a tener un tiempo de ayuno. Este martes vamos a tener un tiempo de ayuno a las 8 de la mañana. Vamos a estar aquí con el equipo de líderes, bueno, los que quieran venir. Si usted quiere venir a ayunar, vamos a ayunar hasta mediodía, que ya se está manifestando por ahí. Hasta mediodía vamos a tener ese tiempo de ayuno y vamos a orar. No solamente vamos a orar por la iglesia, sino por las situaciones que vemos que están sucediendo. Miren, hay muchas personas sin trabajo, su economía ha bajado, sus negocios están mal. Necesitamos orar por eso. Necesitamos orar por las enfermedades. Miren que hay muchas personas que tienen enfermedades, que sus hijos tienen enfermedades, sus familiares tienen enfermedades. Entonces necesitamos orar por eso también. Hay muchas personas que tienen sus hijos retirados, que ya no están aquí en la iglesia. También necesitamos orar por eso. Entonces es importante que nos unamos en oración y en ayuno para poder luchar contra estas huestes demoníacas que se quieren levantar en la iglesia. Amén. Amén. Ya hemos visto 3 lecciones. La primera, ¿recuerdan? El llamado. Un llamado a la orilla del mar. El Señor nos está llamando. La segunda, ¿cuál es? Una promesa. Los haré pescadores de hombres. Y la tercera, el reino de Dios ha venido con poder. El reino de Dios ha venido con poder. Y no hay nada que lo pueda detener. Únicamente mi decisión. Si yo decido ir con el reino o no decido ir con el reino. Esas son las 3 lecciones que hemos aprendido el día de hoy en este corto pasaje. ¿Sí? En este corto pasaje. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. ¿Quiere seguir al Señor? No me lo diga, eso no es personal. ¿Cuánto va a dejar por el Señor? ¿Quiere buscarlo en verdad? Porque a veces la palabra dice que debemos calcular, ¿no? Debemos hacer un cálculo de cómo va a ir nuestra vida. Si queremos ser discípulos verdaderos del Señor, ¿o no? O como el joven rico. A veces juzgamos al joven rico, le decimos, se debió haber seguido al Señor, yo se lo hubiera seguido, pero a veces no dejamos cosas. ¿Sí? Un amigo de la iglesia anterior era futbolista, le encantaba el fútbol, pero era afiebrado al fútbol, pero no verlo, él lo practicaba. Y él todos los domingos tenía que ir a jugar. Y él dijo, no, tengo que seguir a Cristo. Y dejó el fútbol completamente. Y eso que le gustaba, le apasionaba, era su... Y ya a veces uno lo invita y va, pero ya no es como antes. Entonces, ¿qué hay en nuestras vidas que nos hace no seguir a Cristo verdaderamente? Y si usted va a seguir a Cristo, bueno, hay una promesa, ¿no? Que usted será pescador de hombres.
pero también que hay un reino espiritual. Y que ese reino espiritual, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer, se va a levantar contra usted. Y va a decir, ¿qué tiene contra nosotros? Así me pasó en mi casa, en mi familia, se levantaron. Y dice la palabra, yo pondré espada en las familias. Y padre contra madre van a luchar. Y va a luchar nuera contra nuero, y hijo contra madre, hijo contra padre. ¿Por qué? Porque eso pasa. O sea, no es la palabra de Dios, el practicar la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios, no nos va a traer felicidad de una vez. Van a haber luchas, pero si usted obtiene la victoria, va a encontrar la felicidad en Cristo. Amén. Amén. ¿Quién cree eso? Amén. ¿Cómo lo hacemos? Ya. ¿Cómo hacemos esto? Pues viviendo una vida victoriosa, haciendo una vida de oración. Oración. Necesitamos mucho la oración, para con nosotros, para con nuestras familias, para con las situaciones que hay. Congregándonos. Dice la Biblia, no dejen de congregarse, como algunos lo tienen por hábito. A veces, no, aquí yo desde mi casa oro y desde mi casa busco al Señor. No, la misma palabra dice, no dejen de congregarse. De que virtual, no virtual, yo la puedo echar de virtual, no es lo mismo. Congregarnos, estar los hermanos unos con otros, apoyándonos, escuchando al otro, no, que ore por mí, que tengo dificultad en tal cosa. Sí, y usted ora por esa persona. Estar unánimes y compartir a otros del Evangelio. Compartir a otros de la palabra de Dios. Eso es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Quiero que se pongan sobre sus pies. Y si usted ha tomado la decisión de seguir al Señor, y si usted es nuevo también, lo invito a seguir esta oración que vamos a hacer. El Señor nos está haciendo un llamado a la orilla de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Ahí está haciendo un llamado. Él ya lo conoce, Él ya lo vio desde hace mucho tiempo, desde la fundación del mundo. Él ya vio que usted es bueno y útil para la obra. Y usted debe entender que hay cosas espirituales que se están moviendo y que no lo van a dejar. Usted hoy dice, no, sí, el pastor de una buena palabra y debo leer la Biblia y debo orar, pero ya mañana, qué perecita orar a esta hora. Uy, no, la Biblia, ¿pero qué leo? Ustedes van a coger la Biblia, ¿pero qué leo? ¿Qué leo? Toda esa Biblia completa y no saben qué leer. Eso eran los jóvenes de la otra iglesia, me decían, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Pues, por cualquiera. Solo es que empiece. Coja un libro. Marcos. Lea Marcos. Todo completico. Y ahí, en oración, el Señor le va a responder. Amén. El Señor le va a responder. El Señor va a hacer cosas grandes. El Señor quiere que usted le sirva. Mire, yo siempre lo he dicho, no importa que usted tenga la edad que tenga, pero el Señor quiere que usted le sirva. Más adelante encontramos cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Inmediatamente la sanó. ¿Qué hizo la suegra? Le sirvió. ¿Le sirvió?
Fue la primera servidora de la historia. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana. Si usted es nuevo, va a repetir la siguiente oración. Va a decir: mi Dios, aquí estoy, Señor. Quiero que me guíes y me des la sabiduría, mi Dios, de hacer mi vida conforme a lo que tú quieres, Señor. Pon mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que el día, Señor, que tenga que dar juicio de lo que hice aquí en la tierra, seas tú, Señor, nombrando mi nombre, Señor. Quiero seguirte, Jesús. Quiero ser tu discípulo, mi Dios. Entrego mi vida a ti y me rindo a ti. Perdona todos mis pecados, Señor. Perdona lo que he hecho, Señor. Perdona las cosas malas y las decisiones malas que he tomado, Señor. Las rindo a tus pies, Señor, en esta mañana. Y ayúdame, Señor, a tomar una nueva vida, Señor. Un nuevo camino, mi Dios. Te doy muchas gracias por esta mañana. En tu nombre, mi amado Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo sé que tú harás cosas grandes, Señor, en este lugar, mi Dios. Yo sé que tú estás transformando, Señor. Yo sé que tú estás levantando, Señor, haciendo diferente nuestras vidas, Señor, cambiando las situaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas de bendición para otros, mi Dios. Entregamos nuestra vida, Señor. Entregamos a nuestros seres queridos, Señor, delante tuyo, Señor. Obra, Espíritu de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de toda situación, que tú tienes el control de todas nuestras vidas. En tu nombre, mi amado Jesús, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí, mi Dios. Tú estás aquí. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás,
Aleluya.